En este vídeo vamos a hablar de la Edad Media, pero especialmente del momento en el que los visigodos están en España. En otro vídeo veremos la parte de Al-Ándalus. Aquí tenéis el esquema para estudiar. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, cuando los romanos son invadidos por numerosos pueblos bárbaros venidos del norte. Bárbaro significa extranjero en el vocabulario latino de los romanos, pero al final se ha convertido bárbaro en bruto. ¿Por qué? Porque acabaron invadiendo todo lo que era Roma. Entonces vinieron los alanos, los vándalos, los suevos y los visigodos, invadieron diferentes territorios que eran antes del Imperio Romano, incluida la península ibérica. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, decimos que comienza la Edad Media. ¿Cuándo termina? Cuando Colón descubre América. Y empieza entonces la siguiente edad, que es la Edad Moderna. Bien. En el 411 después de Cristo empiezan a entrar esos bárbaros venidos del norte, los suevos, se sitúan aquí en la zona de Galicia, los vándalos se van aquí a Andalucía, los alanos se quedan en el centro, ¿vale? Y entonces, los cántabros y vascones ya estaban aquí antes, estos son previos que estuvieran antes. Y los visigodos se quedan aquí. Entonces resulta que los romanos le piden ayuda a los visigodos y en el año 515 les dice, por favor, echar una mano, que es que me están atacando los suevos, los vándalos y los alanos. Vamos a echarles, y les contrata como soldados. Lo que no sabían los romanos era que los visigodos sí iban a luchar contra y ganan a los vándalos y a los alanos. A los suevos les costó más, ¿vale? Pero también los acabaron conquistando. Pero los visigodos además lo que hacen es, adiós romanos, fuera de España, que ahora esto me lo quedo yo. O sea que vinieron a ayudar a los romanos, pero después lo que hicieron fue también acabando expulsando a los romanos. O sea que le salió mal el tiro a los romanos, ¿vale? Bien. Entonces esas eran las invasiones que hemos tenido. Como veis, el reino de los visigodos no solamente está en España, sino que también era parte de Francia. Y aquí está el reino de los francos, que luego acabará siendo Francia, de ahí el nombre de Francia, porque aquí los que reinaban eran los francos. Era un pueblo que eran los francos, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es la capital del reino visigodo? Toledo. Está bastante en el centro de España y ahí es donde montan los visigodos su capital. Madrid, entonces, era un pueblo, no era más, no existía. Seguimos. Eso pasa en el 554, ya es capital de el reino visigodo. La cultura. Resulta que los visigodos eran una minoría, eran soldados, eran guerreros que vienen aquí y que luchan contra el Imperio Romano y les ganan, pero son una minoría. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan con la cultura que ya había en Hispania. Se quedan y aprenden el latín. Son conquistadores que no se empeñan en que aprendamos su lengua, sino que ellos aprenden latín, el idioma que tenían ya los hispanos. El derecho romano, las leyes de los romanos también empiezan a adoptarlas ellos. Y también adoptan el cristianismo. La religión que tenían los hispanos se la quedan los bárbaros. Luego, la cultura se mantiene, la que había de los romanos. Vamos ahora a hablar sobre la población. Había dos tipos. Los nobles o ricos, los que tenían mucho poder y muchas tierras, y de entre ellos se elegía al rey. Rey, en la época de los visigodos, significa el primero entre los iguales. Quiere decir, entre los nobles votaban quién iba a ser el rey y ese era el que gobernaba. Aquí tenemos a Leovigildo, uno de los reyes visigodos, que fue elegido de entre los nobles que había. Y luego teníamos los campesinos, que esto sí entendemos lo que es, los que cultivaban la tierra y los que cuidaban del ganado. Y eran más pobres, claro. En cuanto a la cultura,
Destacan personajes como San Isidoro de Sevilla, que fue obispo de Sevilla y escribió muchos libros, entre ellos uno muy famoso que se llama Etimologías, que es la primera enciclopedia de la época. Hasta este momento nadie ha escrito una enciclopedia y lo escribió este hombre. Vamos ahora a hablar del arte, arquitectura. ¿Qué es lo que construyen ellos? Pues construyen edificios hechos con piedra, con muros muy gruesos, porque si no se les caían, no tenían grandes técnicas, y los arcos que tienen son en forma de herradura. Es como la herradura de un caballo. ¿Vale? Sobre todo lo que nos ha perdurado son iglesias, y aquí tenemos la iglesia de San Pedro de la Nave, que todavía existe, y después os voy a pasar una maqueta que tengo. Veis que tiene sólidos muros y ventanas súper chiquititas. Si hacen ventanas grandes se les caen las paredes, porque no son grandes arquitectos. Ellos eran soldados, no eran arquitectos. ¿Veis los arcos en forma de herradura, tejados a dos aguas, pocas ventanitas y mucho muro? Esta es la iglesia de San Pedro de la Nave. En arte también tenemos algo en lo que fueron muy famosos los visigodos, y es en orfebrería. Y tenemos hebillas, fíbulas, brazaletes de oro, cruces. Como se convierten al cristianismo, pues hacen muchas cruces. Aquí está el tesoro de Guarrazar, que tiene un montón de coronas, de cruces. ¿Veis? Lo que es la orfebrería, que es trabajar el oro con filigrana y demás, lo hacen muy bien los visigodos. Y por último, el final. ¿Cuándo acaba esto? En el 711. A los visigodos les devuelven y les pagan con su misma moneda. ¿Qué quiero decir? Resulta que el último rey visigodo, Rodrigo, pues no era muy querido por los nobles. Él quería ser rey, pero los nobles no le querían elegir. Entonces eligen a otro rey. Y Rodrigo entonces dice, bueno, pues voy a pedir ayuda a unos soldados que hay por aquí en el sur, en África, a unos musulmanes, y les voy a decir, oye, venid para acá y ayudarme a luchar contra estos visigodos que no quieren que yo sea el rey. Entonces en el 711 entran los musulmanes por Cádiz y empiezan a luchar. Bueno, de hecho en el 711 ocurre la batalla de Guadalete, en la que pierden los soldados visigodos, pierden contra los musulmanes, y en 7 años los musulmanes logran conquistar toda la península hasta el norte. Solamente la zona esta verde quedó en manos visigodas, el resto fue todo conquistado. Luego al final los musulmanes acaban traicionando a los visigodos, igual que los visigodos traicionaron a los romanos.